Entonces vamos a seguir analizando un poco el tema de las vigas. Entonces en el último video habíamos definido un diagrama de corte y momento para las vigas. Y entonces vamos a definir ahora algunos esfuerzos que van a estar trabajando en las vigas al momento de que nosotros hacemos el análisis. Y hacemos el análisis de cargas y definimos que se podían presentar o se presentaban definitivamente cortes y momentos en algunos puntos de análisis de la viga. Entonces ahora vamos a tratar de definir qué esfuerzos están trabajando alrededor de ese punto de análisis. Entonces, vamos solo para recordar un poco, en en ese video anterior habíamos definido que cuando nosotros tenemos una viga y esa viga está cargada por diferentes tipos de cargas. Habíamos definido que existían cargas puntuales, cargas distribuidas, momentos, y eso era tema ya de mecánica analítica. Y de la misma forma tenemos condiciones de apoyo. Entonces cuando se conjuga todo esto en una viga, todas estas condiciones, la viga se encuentra apoyada y la viga se encuentra cargada, nosotros podemos hacer ahora el análisis interno en cualquier parte de la viga. Y entonces nosotros definíamos que internamente en la viga se van a estar dando ese tipo de esfuerzos. Vamos a tener cortes internos y vamos a tener momentos internos. Entonces dijimos que nosotros lo que hacíamos era tratar de analizar para una idealización de esa viga, que básicamente era analizar la elástica, que dijimos que era la línea imaginaria que pasaba exactamente al centro de la altura de la viga. Entonces nuestro análisis dependía de esa elástica. Entonces dijimos que si nosotros queríamos analizar la viga en el punto C, nosotros analizamos la viga en el punto C, nosotros estamos entonces definiendo que si nosotros hiciéramos acá un corte para definir qué está pasando internamente, nosotros representamos ese corte. Y en ese punto se va a dar también un par momento flector. Entonces eso definía que nuestra viga iba a tener esfuerzos de flexión, ¿sí? Que iba a tener la elástica, iba a tener un cierto pandeo. Entonces definíamos que eso era definir nuestros esfuerzos de flexión. Y entonces analizamos para un lado de la viga y analizamos qué pasaba en el otro lado de la viga, y entonces estábamos definiendo independientemente los dos lados a partir del cual nosotros habíamos hecho el corte de nuestra viga. Y entonces dijimos que si nosotros hacíamos el análisis en cualquier punto de la viga, entonces nosotros teníamos que definir esas condiciones para que luego, introduciendo valores, nosotros pudiéramos ir definiendo qué iba a pasar exactamente en cualquier punto de la viga y que no tuviéramos que hacer el análisis para cada vez que nosotros quisiéramos analizar un punto, sino que nosotros mejor tratábamos de plantear un sistema de ecuaciones que nos permitiera definir cuál es el comportamiento de la viga para toda su longitud. Entonces, a partir de esas condicionantes, nosotros habíamos definido esos cortes y esos momentos, y ahora dijimos que nosotros necesitamos definir algunos esfuerzos, ¿sí? Algunas deformaciones. Entonces eso es parte de, y el esfuerzo que más definimos nos dice que realmente quien más va a hacer esfuerzo a la viga va a ser el momento flector, ¿sí? El momento flector es el que más va a tratar de forzar o hacer que nuestra viga tenga deformaciones. Entonces por eso nos dice que nosotros necesitamos analizar el esfuerzo normal de la sección. Y el esfuerzo normal de la sección dice que ocurre únicamente por el efecto que produce sobre la viga el par momento, que es lo que estábamos definiendo, que los cortes van a tratar de fracturar, pero los momentos van a tratar de deformar a nuestras vigas, ¿sí? Entonces nosotros estamos definiendo ese esfuerzo normal, ¿sí? Nos recordamos de física el término de la normal, que era una fuerza que iba a oponerse a esa deformación. Entonces nos dice que el esfuerzo normal de la sección
en cualquier punto de análisis, si nosotros tenemos un punto y queremos definir qué pasa en ese punto, entonces dice que el esfuerzo generado por momento en ese punto de análisis va a ser igual al valor absoluto del momento en el punto que estemos analizando multiplicado por C. Entonces, en viga, este valor de C nos dice o nos define dónde se está dando la aplicación del momento y dónde se está generando nuestro análisis. Y entonces dijimos que el análisis que nosotros hacemos regularmente está definido para la elástica. Y entonces este C es el valor o es la distancia que hay desde el punto de aplicación de nuestras cargas o de nuestro momento hacia donde se esté aplicando. Y nosotros estamos aplicando hacia C, o sea, hacia el centro de la viga o hacia donde se encuentre nuestra elástica. Y eso dividido la inercia de la viga que estemos analizando. Los temas de inercia se habían definido también en el curso de mecánica analítica y entonces lo vamos a aplicar a partir de hacer algunos cálculos. Entonces dijimos, esta ecuación específicamente nos va a servir entonces para poder determinar el esfuerzo normal de la sección que ocurre en un punto definido. Pero también nosotros podemos tener ahora el esfuerzo normal de la sección que ocurre en el punto de mayor momento, o sea, el máximo esfuerzo que se puede producir a partir de nuestro análisis en un punto. Entonces, este es el punto, el esfuerzo, específicamente en el punto, y este es el esfuerzo máximo alrededor del punto que estemos analizando, ¿sí? Ya puede ser hacia la derecha o a la izquierda, eso va a ser decisión del tipo de análisis que querramos realizar. Pero entonces decimos, este es a partir de encontrar el máximo esfuerzo alrededor de nuestro punto de análisis y este es el esfuerzo exactamente en el punto de análisis. Entonces no hay que confundir esas dos ecuaciones. Aquí dijimos que I era la inercia y ahora aquí tenemos a S y entonces S va a pasar a ser el módulo de sección de nuestra viga, ¿sí? Entonces el módulo de sección tiene que ver con la inercia y tiene que ver con la ubicación de la elástica. Entonces la ubicación de esa elástica versus la inercia se vuelve un módulo de sección de viga. Y entonces el módulo de sección de viga dice que es un sexto de B por H al cuadrado, ¿sí? Recordémonos que la inercia, si tuviéramos una sección rectangular, era un doceavo de nuestra base por altura al cubo, ¿sí? Pero entonces se definía eso como quién es base y quién es altura. Dijimos, en algún momento habíamos definido que la inercia, nosotros teníamos la cuestión de que teníamos una cara que era la que no se oponía a la deformación y teníamos la cara que se opone a la deformación y esa cara que se opone a la deformación estaba al cubo. Y entonces por esa razón es que se tenía esta situación. Sí, va. Entonces decimos quién es base y quién es altura en una viga. Nosotros definimos que esta es la parte más larga, esta es la longitud y luego tenemos a su sección transversal. ¿Sí? Es como que cortémoslo en cualquier parte y le hacemos rebanadas, vamos a ir obteniendo estas caras. Por eso se llama sección transversal. Cuando analizamos la sección transversal decimos quién va a ser la base. Entonces básicamente la base va a ser la cara que va a estar apoyada, ¿sí? Y entonces la cara que no esté apoyada nos va a definir la parte libre, es la altura. Entonces este B va a ser la parte que está apoyada y esta H va a ser la parte que está libre, la parte que está sin apoyos, ¿sí? De la misma forma funciona para las inercias. Y entonces veamos, habíamos definido en algún momento que si nuestras cargas iban a estar trabajando sobre esta cara, eso quería decir que si nosotros hacíamos la analogía de que esa carga iba a ser una flecha que quería atravesar nuestra viga desde esta cara hasta esta cara que estaba aquí abajo, teníamos que ver quién era el que se estaba oponiendo a que la flecha saliera de un lado al otro. Y entonces definíamos que
si la flecha estaba queriendo entrar desde aquí arriba y quería llegar hasta aquí abajo, la parte que se opone a esa deformación es h, y entonces por eso decimos que la inercia era un doceavo de la base, que no se opone a la deformación. Si esta cara no le opone ningún tipo de deformación a que entre la flecha, pero para que la flecha atraviese tiene que atravesar toda la altura, entonces por esa razón es que la altura va al cubo. Entonces donde ves la base de la viga y h es la altura, pues decimos la base es la parte que está apoyada, por eso es una base, y la h que es la parte libre. Y entonces nos dicen que determinemos el esfuerzo normal máximo debido a la flexión sobre un corte transversal en C. Entonces nos dicen que analicemos qué pasa exactamente en C. Entonces nos piden que determinemos el esfuerzo normal máximo. Cuando analizamos ese esfuerzo normal máximo, nosotros debemos definir siempre, para empezar, de qué sistema están hablando. Entonces dice que tenemos una viga, ¿sí? La característica de esta viga es que tiene una carga distribuida. Ya habíamos definido también que cuando se tiene esta simbología de varias flechas unidas a una línea, esto es una carga distribuida. También dijimos que algunas veces la forma de definir esta carga distribuida también a veces se puede remarcar como que estuviéramos haciendo algunas Ws o algunos óvalos. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Y algunos solo hacen el rectángulo. Entonces cualquiera de las tres simbologías nos debería de llevar a definir. ¿Cómo hacemos nosotros para definir que de lo que nos están hablando es de una carga distribuida o de una carga puntual? Debemos recordarnos que las cargas puntuales tienen la característica de que es una carga aplicada directamente sobre un punto, ¿sí? Y decimos que la parte de aplicación comparada con toda su longitud y toda su sección es demasiado pequeña, entonces por eso tiene la característica de que solo tiene como magnitud y como unidad un valor, ¿sí? Un valor de fuerza. Entonces 3 kilonewton tiene una fuerza de kilonewton y está aplicada exactamente en un punto. Y entonces esas son cargas puntuales. ¿Cómo hacemos para definir, independientemente de qué tipo de simbología tengamos, si es una carga distribuida? Porque nos están diciendo ahora que existe una fuerza que está aplicada por cada unidad de longitud, ¿sí? Entonces nos dice que por cada metro existe una fuerza de 1.8 kilonewton. Entonces cuando tengamos este tipo de simbología, o esto, perdón, no simbología, sino que este tipo de unidad, fuerza dividido distancia, eso es una carga distribuida. Entonces, esa es la mejor forma, sin importarnos de qué tipo de representación gráfica se le esté dando. Entonces el tema de los apoyos ya los conocemos, es apoyo simple, apoyo de patín. Aquí se encuentran las distancias a las que están aplicando las cargas, y también nos dice que esta viga va a tener una sección transversal con una base de 80 milímetros y con una altura de 300 milímetros. Por eso nos dicen que determinemos entonces el esfuerzo normal máximo cuando analicemos exactamente en C, ¿sí? Sobre un corte transversal en C. O sea, nosotros cortamos en C, y cuando cortemos en C debemos definir cuál es ese esfuerzo normal máximo. Entonces lo primero que hay que hacer siempre es analizar nuestra viga. ¿Por qué razón? Porque si nos recordamos del esfuerzo nos dice que requerimos de el valor del momento en el punto C, y entonces para definir el valor del momento en el punto C nosotros requerimos de hacer el análisis de nuestra viga. Entonces esta era nuestra viga, nos dicen esta es la viga, se tiene una carga que está aplicada sobre toda la viga que tiene 1.8 kilonewton por metro. Aquí se fue un kilonewton de más, ese lo debemos de obviar, entonces es 1.8 kilonewton por metro, y luego había una carga puntual en C de 3 kilonewton y una carga puntual en D de 3 kilonewton, y teníamos definidas las distancias a 1.5 metros para cada punto, ¿sí? Y esta condición de apoyo de A está definida acá, ¿sí? Si nos recordamos de esto, está el apoyo A en un extremo y el apoyo B en otro extremo,
y el 1.8 y el 3 y el 3. Y todas las cargas a 1.5. Entonces tenemos esta parte. ¿Cómo queremos saber qué está pasando? En C, exactamente en C, como corte transversal, nosotros entonces definimos, si nos recordamos de nuestro diagrama de corte y momento, que nosotros podemos analizar entonces qué está pasando entre A y C. ¿Por qué razón? Porque nosotros cuando hacíamos el análisis de A a C estamos definiendo exactamente que queremos cortar nuestra viga en C y saber qué le pasa a la viga luego del corte desde este punto hasta el punto de corte. Entonces por eso nos dicen analicemos la porción AC, ¿sí? Cortemos acá y no nos importa qué hay de este lado, nos importa solo qué hay de este lado. Y entonces cuando queremos hacer ese análisis de la porción AC, otra vez necesitamos definir cuántos son nuestras reacciones. Entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y entonces menos 3 son menos 6. Tenemos las dos cargas puntuales. Luego la carga distribuida dice que 1.8 de fuerza por cada metro. Entonces 1.8 por cada metro y tenemos 4.5 metros. Entonces por eso decimos que esta carga que está sobre la viga tiene una magnitud de 1.8 por 4.5. Y luego tenemos la reacción en A y la reacción en B. Y entonces nos dice que la reacción en A es igual a 14.1 menos la reacción en B. Si hacemos sumatoria de momentos en B, nosotros definimos que si estamos posicionados en B, tenemos 3 que actúan a 1.5, si a un brazo de 1.5 desde B, y luego tenemos estos 3 que están a un brazo de 3, y luego tenemos a 1.8 que dijimos que ahora necesitamos puntualizar esa carga, ¿sí? Volver el equivalente, entonces decimos, era 1.8 por 4.5 y ya sabemos cuánto es el valor de toda esta carga. Ahora concentrémosla como es un rectángulo, lo ubicamos en su centroide y su centroide es exactamente a la mitad y eso quiere decir entonces que lo aplicamos a 2.25, que es exactamente a la mitad. O sea que de aquí para acá hay 2.25. Menos la reacción en A, que está aplicada a 4.5. Y eso debería ser igual a 0. Y entonces aquí decimos que la reacción en A es 7.05 y 14.1 menos 7.05. Entonces la reacción en B y la reacción en A van a ser exactamente las mismas. Entonces ahora sí podemos analizar esa porción AC. Entonces decimos, la viga en ese tramo está apoyada en A, se tiene una porción de esta carga y como estamos haciendo el corte exactamente en este punto, entonces no nos interesa qué está haciendo esta carga de 3. ¿Por qué razón? Porque estamos partiendo exactamente acá. Entonces dijimos, cuando se parte la viga, se genera un corte y se genera un momento. Entonces analicemos quién es el valor de corte y quién es el valor de momento. Y entonces este valor de momento es el que nos va a servir para introducir en nuestra ecuación de deformación máxima, normal. Entonces veamos. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos la reacción en A. Tenemos el corte y tenemos esta parte que es 1.8, ¿sí? De todos modos esto sigue pesando 1.8 y ¿cuánto tenemos de carga? Solo tenemos 1.5, entonces tenemos 1.8 por 1.5 y entonces definimos que el corte es igual a 9.75. Ya sabemos cuánto es el corte acá. Ahora, ¿cuánto es el momento? Sumatoria de momentos en B igual a 0. ¿Qué momentos actúan en B? Actúa momento menos 7.05, que es la reacción que están trabajando desde C a 1.5, más 1.8 por 1.5, y ya sabemos cuánto es el valor de este rectángulo. Si este rectángulo vale 1.8 por 1.5, ¿y dónde está ubicado? En su centroide. Su centroide es la mitad de 1.5, que son 0.75. Entonces este es su brazo. Entonces ya tenemos definido en todos nuestros momentos, entonces definimos que nuestro momento es igual a 8.55 kilonewton por metro, ¿sí? Y entonces ya tenemos definida
esta parte de acá, 8.55 kilonewton por metro. Ahora sí podemos entonces aplicar nuestra ecuación. Y entonces nos dice que el esfuerzo normal máximo en C, ¿sí? El esfuerzo normal máximo en C es igual al momento multiplicado, aquí es valor absoluto, perdón, lo que ponemos, el valor absoluto del momento multiplicado por C dividido la inercia. Entonces definimos. El momento es 8.55 kilonewton, o sea que son 8.550 newton por metro. ¿Dónde está aplicado? Entonces decimos, el momento está trabajando en uno de los extremos, y eso quiere decir que de donde está la elástica al extremo es exactamente la mitad, ¿sí? El enunciado nos decía que esto medía 300 milímetros, eso quiere decir que está aplicado a la mitad, a 150. Entonces 150 lo pasamos a metros. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando en metros. Y entonces el momento 8.550 kilonewton metro, o sea 8.55 kilonewton, perdón, 8.550 newton metro. El C del centroide a una de las caras hay 150 milímetros. Y luego la inercia, que era un doceavo de la base. Y entonces dijimos, la base es la parte que está apoyada, y la parte que está apoyada era 8, y la parte de la altura eran 80 milímetros en la base y 300 en la altura. Entonces tenemos 80 en la base, 300 en la altura, 80 en la base y 300 en la altura. Y entonces dijimos un medio de la base por la altura al cubo. Eso es regularmente lo que trabaja como inercia en una viga rectangular, ¿sí? Aquí sí es la base por la altura al cubo. Entonces tenemos un doceavo de la base por la altura al cubo. Y entonces nos dice que el esfuerzo normal máximo trabajando en C va a ser igual a 7.13 megapascales. Y entonces ahí ya nosotros hicimos un cálculo de el esfuerzo que esté trabajando en la viga exactamente en un punto. Ahora veamos. Ahora hagamos un ejercicio completo que involucre todo lo que habíamos hecho más el cálculo de esfuerzos. Entonces nos dice que realicemos el diagrama de corte y momento de este sistema. ¿Sí? Entonces veamos, en el sistema nos dice que tenemos una viga y esa viga está apoyada en A y está apoyada en B. Está cargada de la siguiente forma. Tiene esta carga, tiene todo este bloque que entonces decimos, ¿y qué tipo de carga es eso? Recordémonos que si tenemos fuerza dividido longitud, esa es una carga distribuida. Entonces decimos que todo este bloque pesa 10 kilonewton cada metro de bloque. O sea, cada metro de bloque pesa 10 kilonewton. Y entonces tenemos de bloque 5 metros. Eso quiere decir que todo el bloque debería de pesar 50 kilonewton. Sí, ese es el peso de todo este bloque. Porque dice que cada metro pesa 10. Y tenemos 5 metros, quiere decir que todo esto pesa 50. ¿Sí? Esa es su fuerza. Tenemos una fuerza de aplicación de 50. Pero aparte tenemos en C un momento, un par momento. Aquí hay un par momento ya aplicado y entonces nos dice que realicemos el diagrama de corte y momento. Y luego nos dice que determinemos cuál es el esfuerzo normal máximo a la izquierda y a la derecha de C. ¿Sí? Ahora ya no específicamente en C, sino que qué está pasando a la izquierda y qué está pasando a la derecha de C. Bajo estas condiciones que tenemos acá. Entonces recordémonos de que para hacer nuestro diagrama de corte y momento nosotros siempre necesitamos primero definir todas las fuerzas que tenemos actuando en el sistema. Entonces esta la conocemos, nos falta conocer A, la reacción en A, y nos falta conocer la reacción en B. Y luego trabajamos nuestras ecuaciones por tramos. Entonces decimos, si vamos a movernos de izquierda a derecha, entonces nos pivoteamos acá y nuestro primer corte debería ser donde se esté dando la primera aplicación de alguna fuerza. Entonces decimos, la primera aplicación desde A es en C. Entonces necesitamos hacer un corte en C.
dice que la reacción en A va a ser igual. Dijimos que esto pesa 50, 50 menos la reacción en B, que son las fuerzas que están actuando en Y. En Y están actuando. Reacción en A, reacción en B y hacia abajo estos 50. Momento es diferente a fuerza. Entonces este momento no hace nada como una fuerza en Y. Entonces reacción en A 50 menos reacción en B. Y ahora sumatoria de momentos. Si hacemos sumatoria de momentos respecto de A, entonces decimos, ¿qué momentos hay respecto de A? Ahora sí, están estos 25. Entonces tenemos 25 más la reacción en B que está trabajando a 5 menos estos 50 que están trabajando a 4.5. Entonces nos dice que la reacción en B son 40. 50 menos 40 nos va a dar la reacción en A. Entonces la reacción en A es igual a 10. Y ahora sí, ya conocemos todos los valores que están trabajando en la viga. Entonces ahora sí ya podemos hacer el corte. Entonces si hacemos el corte en C, nos dice que cuando hagamos el corte se va a generar un corte y un momento. Y de aquí para acá hay un valor de X. Si nos recordamos, de aquí para acá hay X. Quiere decir que nosotros podemos analizar desde 0 hasta 1 infinitas posibilidades en nuestra viga. Entonces por eso es que marcamos esto como X. Entonces decimos, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas hay en Y? Está la reacción en A menos el corte. Eso es igual a 0. La reacción en A ya sabemos que es 10 y entonces el corte es igual a 10. ¿Sí? El corte va a ser aquí 10. Ahora el momento. Sumatoria de momentos. Tenemos este momento menos la reacción en A que está trabajando a X. ¿Sí? Todo lo analizamos desde el punto donde cortamos, todo desde C. Aquí está el momento, luego tenemos la reacción en A que está trabajando a X y esto es lo único que está trabajando y eso debería ser igual a 0. Entonces decimos que el momento es igual a 10 por X, o sea el momento es 10X. Y ahora tenemos valores frontera. Entonces decimos, este 10X, ¿de dónde a dónde funciona? Solo funciona desde 0 hasta 1. Entonces solo funciona desde 0 hasta 1. Entonces decimos, cuando el momento sea 0, cuando X sea 0, el momento es 0. Y cuando X sea 1, el momento es 10. O sea, aquí momento 0 y aquí momento 10. Digamos, siempre que haya apoyo, hayamos definido que el apoyo qué tipo de reacción tiene, reacción en X y reacción en y no existe momento. ¿Sí? Cuando tengamos un apoyo simple o un apoyo de patín, no existe momento. Y aquí está la prueba, momento debería ser 0. Bueno, entonces ya tenemos definido nuestro tramo en C. Ahora definamos qué pasa cuando analicemos hasta D, porque ahí empieza la aplicación de esta fuerza. Entonces, ¿qué pasa cuando trabajemos para D? Hacemos un corte en D. Y el corte en D nos dice, de aquí hasta el corte hay X. Ahora sí empieza, como estamos trabajando hasta D, ya se ve este momento. Y llegamos hasta acá, donde generamos un corte y generamos un momento. Otra vez sumatoria de fuerzas en Y, tenemos la reacción en A y tenemos el corte. Entonces corte es igual a 10. O sea, en este punto no hay ninguna aplicación, quiere decir que el momento que habíamos tenido acá de 10 sigue siendo constante. Entonces todo este tramo, nuestro momento va a ser constante. Quiere decir que hasta D nosotros tenemos un momento de 10. Momentos. De nuevo decimos ahora los momentos. Momentos que están trabajando acá. Tenemos el momento. Otra vez si nos ubicamos en D. Tenemos el momento. Tenemos la reacción en C. Aquí no es la reacción en C, perdón. Es la reacción en A. Aquí solo corregimos esta parte acá. Reacción en A. Aquí es A. No es C. Perdón ahí. Momento, reacción en A, que ¿dónde está? Dijimos que todo el corte vale X, entonces está a una distancia X. Más el momento de 25. Y esto debería ser igual a 0. Son las únicas fuerzas que están trabajando en este punto. Y entonces decimos que el momento va a ser igual a 10
que es la reacción en A. La reacción en A ya sabemos que es 10, entonces 10 por X, 10X más 25. Entonces el momento es igual a 10X menos 25. ¿Sí? Pasamos menos momento en A, más 25 menos 25. Entonces el momento es igual a 10X menos 25. ¿De dónde a dónde funciona esta ecuación? Ya vemos, esta ecuación de 10x funciona desde 0 hasta 1. Esta ecuación de 10x menos 25 funciona desde 1, que aquí es 1, hasta 2. ¿Sí? Si aquí vamos, esto era 0, esto es 1, y este punto representado desde 0, esto es 2. Entonces, ya habíamos analizado qué pasaba de 0 a 1. Ahora analizamos qué pasa de 1 a 2. Entonces, cuando el momento sea cuando x sea 1, el momento va a ser menos 15. Entonces esto tiene un poco de lógica si nosotros decimos que aquí habíamos tenido hasta este punto un momento de 10. ¿Sí? Y ese momento de 10 se contrarresta con estos 25. Entonces 10 menos 25 nos va a dar menos 15. ¿Cuánto es el momento ahora cuando lleguemos a D? Cuando lleguemos a D, nuestro momento va a ser menos 5. Entonces ya sabemos cuál es el comportamiento de toda esta parte de la ecuación, de la viga, perdón. Aquí el momento es 0, aquí el momento es en un punto 10, luego en el mismo punto, por la aplicación de este momento que es constante, menos 15, y luego al llegar a D, nuestro momento es menos 5. Luego vamos a ver cómo se representa todo eso en un diagrama. Ahora analizamos hasta B. Hacemos un corte en B. Cuando hagamos el corte en B, vamos ahora a ver toda esta parte que está acá. ¿Sí? Aquí se nos fue poner esta parte del momento, pero el momento sigue estando acá. ¿Sí? Y otra vez decimos, sumatoria de fuerzas en Y, tenemos la reacción en A, tenemos el corte, y ahora tenemos esta fracción de toda la carga que está trabajando solo hasta acá. Entonces esto pesa 10. ¿Cuánto mide? Mide de aquí hasta acá hay X, ¿sí? Y entonces, ¿cuánto hay de acá? Hay X, todo esto mide X, y de aquí para acá hay 2, eso quiere decir que esto vale X menos 2. Entonces esto es 10X menos 2. Quiere decir entonces que el corte va a ser igual a menos 10X más 30. ¿Sí? Cuando operemos esto, la reacción en A ya sabemos que es 10, entonces menos 10 por 2, menos 20. Aquí más menos 10 por menos 2 se va a volver más 20. Más 10 más 30. Entonces 10x más 30 es igual al corte. Aquí vamos a tener dos cortes. El primero es el corte cuando estemos en 2 y el corte cuando estemos en 5. ¿Sí? Cuando estemos en 2 tenemos un corte, y cuando estemos en 5 tenemos otro corte. O sea, nuestro corte en 2 va a ser 10, que ya lo hemos definido anteriormente, que el corte aquí subía a 10 y seguía siendo 10. Y aquí nos lo están confirmando. El corte al entrar a la carga distribuida va a ser 10. Cuando lleguemos a B, el corte debería ser menos 20. Ahora hacemos nuestro análisis de momentos. Entonces, si nos recordamos, también habíamos definido que las cargas distribuidas iban a generar momentos tipo parabólicos. ¿Sí? Habíamos definido que podían existir momentos lineales constantes, pero este nos va a dar un momento del tipo parabólico. ¿Por qué razón? Porque cuando analizamos nosotros los momentos que trabajen en esta porción de la viga, veamos, si analizamos desde acá, tenemos al momento, tenemos la reacción en A aplicada al X de corte, más los 25, que son estos que están trabajando acá, que siguen estando acá, más 25, menos 10 que están a esto que está acá. Esto dice que vale 10. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos de carga?
tenemos x menos 2. ¿Sí? 10 por x menos 2. Eso es lo que pesa la carga desde acá, este pedacito. Entonces, por eso es que lo ponemos como una variable que podemos analizar. Este pedacito o este pedacito o este pedacito cada vez más grande hasta que encontremos todo el tramo. Entonces, por eso es que va variando a x menos 2. ¿Y dónde está ubicado? A x menos 2 medios. ¿Sí? Este tramo vale x menos 2 y esto entonces está ubicado a la mitad a x menos 2 medios. Y eso debería ser igual a 0. Y entonces cuando hacemos todo este cálculo nos queda que es menos 5x al cuadrado más 30x menos 45. O sea que el valor del momento, si se dan cuenta, ahora es una función cuadrática. Por eso es que dijimos que los cuadrados nos daban gráficas tipo parábola. O sea, cuando tengamos una carga distribuida, su gráfica debería ser como una parábola. Ahora definimos, ¿de dónde a dónde es nuestro análisis? Es desde 2 hasta 5. Entonces nuestro análisis va desde 2 hasta 5. Entonces cuando x sea 2, el momento es menos 5. Y cuando x sea 5, el momento es menos 20. Aquí se va a dar una particularidad que nosotros necesitamos definir. Ahora vamos a tener que definir acá un momento 0, porque vamos a tener que hacer el cambio de lo que venía lineal a la parte de comportamiento de la parábola, y la parábola va a tener que cortar a nuestra función en 0, y entonces ese momento en 0, si hacemos un cálculo, lo vamos a estar definiendo en una distancia 3, ¿sí? 1, 2, y luego deberíamos definir dónde se está dando. Eso lo vamos a tener que hacer solo únicamente por relación de triángulos. Nosotros hacemos nuestra relación de triángulos y encontramos dónde está ubicado este momento 0. Ahora hacemos un corte en E, que sería nuestra parte final de corte. Entonces nuestro corte en E, de nuevo otra vez analizamos que acá está la reacción en A, está el corte, están estos 10 y ahora sí sabemos que están a 3, por eso los 10, ahora estamos analizando este pedazo, ahora sí ya sabemos que este pedazo vale 10 por 3, más la reacción en B, menos 10, ahora analizamos este otro tramo, que este otro tramo vale 10, que está aplicado a X, que es lo que vale hasta el punto que cortemos, menos 5, que es la parte que ya habíamos analizado. Ya habíamos analizado 3, 4 y 5. Y nos falta analizar este pedacito. Entonces, si todo vale X, este pedacito vale X menos estos 5 que ya habíamos analizado antes. 10 a X menos 5. Quiere decir que el corte ahora va a ser menos 10X más 70. Entonces el corte cuando estemos en B va a ser 20. ¿Sí? Que es lo que habíamos analizado acá. Y el corte cuando estemos al final va a ser 0. ¿Sí? Aquí no va a haber corte y aquí no va a haber corte. Y ahora hacemos nuestro análisis de momentos otra vez. Decimos momento. ¿Quiénes trabajan? Actúa el momento. La reacción en AX más este momento de 25 más 10 por 3, 30, que actúan a X menos 3.5 menos 40, que son los 40 de esta reacción, que están actuando a dónde, a X menos 5, o sea, estos están su brazo visto desde acá, es X menos 5, y luego tenemos a este tramo que nos falta, que son 10 por X menos 5, que esto pesa 10 por X menos 5 y está ubicado a X menos 5 medios. Entonces si operamos esta parte que está acá, nos dice que el momento es igual a menos 5x cuadrado más 70x menos 245. Y eso es válido únicamente desde 5 hasta 7. Entonces nuestros momentos van a ser un momento menos 20 cuando sea 5 y cuando sea 7 nuestro momento debería ser 0. Entonces ya tenemos definidos todas nuestras condiciones de corte y de momento. Entonces veamos. Ahora hagamos nuestro diagrama de corte. Cuando hacemos nuestro diagrama de corte, nos dice que deberíamos de empezar analizando esta situación. Nos van a servir estos valores de corte. Entonces veamos.
el corte en A es 0 y el corte en C es 10, ¿sí? Entonces empezamos desde 0, empezamos en 0, tenemos esta reacción que vale 10, quiere decir que esta reacción hace que nuestro diagrama corra hasta 10 y luego se mantiene 10 constantes hasta que lleguemos a esta parte, que lo que va a hacer es que caiga esto a 45, ¿sí? Que son estos valores de corte que íbamos definiendo acá. Va. Entonces decimos, si este es nuestro eje 0, o sea, esto es como que esto fuera nuestra elástica, este es nuestro eje neutral acá, nuestra elástica, entonces analicemos qué le pasa a la elástica. Entonces en 0 nos decía, esta reacción en A genera, la reacción en A, dijimos, esa reacción en A vale 10. Luego dijimos, de aquí para acá hay 10. Luego de aquí para acá no existe ningún tipo de carga. Entonces eso nos permite nosotros definir que de aquí hasta acá no hay ningún tipo de carga. Entonces estos 10 se van a mantener constantes. Recordémonos de que esto es aplicación de gráficas de funciones. La gráfica de una función de grado 1 es una recta. La gráfica de una función constante es una recta también. Entonces esa es una recta constante. Entonces las cargas puntuales tienen la característica de que funcionan verticalmente. Entonces la reacción en A es una carga puntual. ¿Por qué razón? Porque está aplicándose directamente hacia arriba, específicamente en un punto. Entonces esa es una carga vertical. Luego, como no hay cargas, esa es una constante. Y las constantes son líneas horizontales. Recordemos, cargas puntuales, líneas verticales. Constantes, líneas horizontales. Entonces, aquí hay carga puntual, línea vertical. Aquí no existe ningún tipo de carga, eso quiere decir que aquí es constante, entonces línea horizontal. Luego llegamos hasta este punto y decimos, desde este punto hasta B va a existir una carga distribuida. Y la carga distribuida tiene la característica de que hace que esto sea variable a 45 grados, podríamos decir. ¿Por qué razón? Porque veamos, si analizamos esta condición, decimos que la viga, si la analizáramos solo para este tramo, en este punto su aplicación es nula. Pero entre más se va moviendo, más va a ir deformando a la viga. O sea, la deformación en este punto es 0, pero esta carga va a ser cada vez más grande hasta acá, de tal forma que nuestra viga va a tener este tipo de deformación. Si aquí pesa 0 y aquí pesa máximo, aquí pesa 30. Entonces quiere decir que este punto va a tratar de deformar a nuestra viga hasta acá. Eso quiere decir que si nuestro análisis empieza acá, aquí empieza en 0 y nuestro mayor punto de aplicación debería ser hasta acá, ¿sí? Entonces de tal forma que nosotros decimos aquí empieza en 0, pero como es una carga distribuida, distribuye su deformación de esta forma. Entonces hagamos una recapitulación. Una carga puntual es una línea vertical. Una carga, una constante, o sea que no hay cargas, es una línea horizontal. Luego una carga distribuida tiene la característica de que es una línea recta inclinada. Luego, cuando lleguemos a este punto, encontramos esta reacción. Entonces esta reacción lo que va a hacer es que va a subir otra vez sobre este punto, ¿sí? O sea, esta sube sobre este punto. ¿Por qué razón? Porque esta está actuando para arriba. Aquí hay otra carga puntual, o sea que si aquí nosotros tuviéramos varias cargas puntuales, cada vez que encontremos una carga puntual, tenemos que trazar su línea vertical para donde vaya. Esta iba para arriba porque es una reacción, por eso la dibujamos para arriba. Aquí hay otra carga puntual y va hacia arriba, por eso la dibujamos hacia arriba. Y luego, otra vez desde acá, existe esta carga distribuida. O sea que esa carga distribuida va a volver a bajar otra vez como una línea inclinada. ¿Y hasta dónde llega? Llega otra vez hasta el punto final. Ya hemos dicho que el corte en el punto final es 0.
y dijimos que esto funcionaba si salimos de 0 y terminamos en 0. Entonces ya tenemos aquí un corte positivo y un corte negativo y un corte negativo. Entonces si vemos nuestros diagramas de corte, se recuerdan que en algún momento anterior dijimos que el momento aquí íbamos a tener que definir en qué punto nuestro momento se volvía cero. O sea que tenemos que ver en qué punto se dio este cambio de positivo a negativo. Y entonces esta distancia nosotros la deberíamos de definir acá. Y esto es lo que se va a conocer en algún momento como nuestros puntos de inflexión. Entonces aquí tenemos un punto de inflexión. ¿Por qué razón? Porque este cambió de sentido y aquí tenemos otro punto de inflexión. Entonces aquí tenemos los puntos de inflexión de la viga. Entonces este es nuestro diagrama de corte. Ahora vayamos a nuestro diagrama de momentos. Entonces habíamos definido que esto salía de 0, llegaba a 10, se mantenía constante a 10, luego bajaba a menos 20, y como esta valía 40 esta reacción, menos 20 más 40 da 20 positivos, ¿sí? Y luego 20 nos llegaba hasta 0. Y entonces esta debería ser la forma de analizar esto, ¿sí? Nuestra reacción aquí eran 10, o sea, salimos de 0, nuestra reacción en 10, aquí no existe ninguna carga, se mantiene 10, luego desde 10 llegábamos hasta menos 20, ¿sí? Eso lo habíamos analizado también ya en los cálculos anteriores. Luego aquí hay una carga puntual que vale 40, entonces vamos desde menos 20, toda esta línea vale 40, 40 menos 20 va a valer 20 y llegamos a 0. Entonces ese es el análisis que nosotros le hacemos a nuestra viga. Ahora vamos al de momento. Y el de momento tenemos la misma viga otra vez y debemos analizar esta condición. Veamos. De nuevo vamos acá. De nuevo vamos a analizar. ¿Por qué hacemos este 0? Otra vez de nuevo decimos porque estamos analizando qué está pasando con el eje neutro de la viga, con la elástica. ¿Qué está pasando al centro? Lo que pasa al centro es la misma analogía que lo que va a pasar arriba. Entonces si nosotros vemos y decimos cómo se irá a deformar esta viga. Como aquí está apoyada, le da la libertad de poder moverse. Esto quiere decir que si nosotros le aplicamos una carga hacia acá, si nos recordamos de la clase anterior que teníamos la analogía de un par de manos tratando de doblar la viga, cuando este peso la trate de bajar acá, esto va a tratar de subir acá, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque solo está apoyado. Entonces esto sube acá, pasa por 0, va a querer bajar acá, o sea, esto lo va a tratar de deformar acá, pero este momento, o sea, toda esta deformación que debería de funcionar acá, este momento la está regresando para acá. O sea que aquí como que esta mano ahora nos doblara la viga hacia ese punto. Entonces este va a salir de aquí para acá, luego este lo va a regresar, este lo regresa otra vez acá, hasta el punto donde este baja por acá y luego va a tratar de hacer algo así, más o menos es la deformación de esta viga. Entonces si esta es la deformación, analicemos su diagrama. Entonces el diagrama nos dice, si ponemos a ver qué pasaba con los momentos, recordémonos que dijimos, el momento aquí es 0 y luego el momento en este mismo tramo, o sea, cuando era 0 y cuando era 1 era 10. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Cuando el momento era aquí en 0 era 0. Cuando llegamos acá es 10. Como es una carga puntual, los momentos en cargas puntuales son líneas inclinadas de grado 1. Estas son líneas de grado 1. Luego en C teníamos otro análisis. Cuando estábamos en C, ahora decimos, ¿qué pasa cuando estamos en C? Pero ahora visto desde el tramo CD, entonces C ahora por la derecha vale menos 15, ¿sí? Y en D vale menos 5. Entonces quiere decir que aquí esto es C visto por la izquierda y C visto por la derecha nos dice que vale menos 15. Entonces tenemos esta condición de menos 15 y nuestro
Nuestra línea es esta, entonces va solo desde 10 a 15. ¿Por qué razón? Porque está trabajando los dos puntos en C, solo que un C desde la izquierda y un C desde la derecha, pero los dos están en C. Y luego eso iba hasta menos 5. Aquí, como sigue siendo constante, sigue siendo nuestro trazo acá. Constantes son trazos acá, son rectas de grado 1. Ahora ya llegamos a la parte donde llegamos a la carga distribuida. Ya habíamos definido que la carga distribuida tenía la característica que era una de grado 2. Los momentos salían de grado 2. Entonces definimos que debía existir un punto acá donde esto se hacía 0 como un punto de inflexión y luego debería de empezar el comportamiento. Entonces, desde menos 5 debería de llegar hasta 0. Pero como está trabajando con una carga distribuida, esto deja de ser lineal y empieza a ser una función del grado 2. Aquí teníamos el menos 5. Luego si nos íbamos a la otra, teníamos esta condición. Íbamos desde menos 5, pasamos por 0 y luego llegamos hasta menos 20. Menos 5, llegamos a 0 y luego hasta menos 20. Entonces, esto es lo que estaba definiendo. ¿Se acuerdan que definimos en el momento que cuál podía ser el comportamiento? Dijimos, el comportamiento de esta va a ser baja acá, esta la va a tratar de subir, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo esto? O sea, esto baja, esta la trata de subir, la regresa, luego esta la vuelve a bajar, pasa por este punto y luego la corta en algún punto y la corta en este punto. Y luego, o sea, esto viene acá, esto va acá, la corta hasta llegar a este punto. O sea, la corta acá y luego esta va a tratar de regresar otra vez acá. Que es el comportamiento que hace hasta acá. Y esta trata de regresar acá. Y entonces ahí tenemos nuestro diagrama de momentos. Entonces vamos definiendo estos valores que es los que habíamos definido acá. ¿Sí? Teníamos menos 20 y luego nuestro momento era menos 20 en ese mismo extremo y luego terminaba, o sea, cuando el momento era en 5 era menos 20 por la izquierda y en 5 por la derecha sigue siendo menos 20. Luego en 7 es 0. Y entonces eso nos dice que el momento es 0. Y entonces esto es nuestro diagrama de corte y momento. Recordémonos ahora que nuestro diagrama de momentos, la parte de abajo es positiva y la parte de arriba es negativa, que es el momento positivo, momento negativo y momento negativo. Y entonces, ¿cuál sería el comportamiento de la elástica? Habíamos definido que la elástica trataba de hacer algo así parecido a esto que está acá. Esta sería la deformación de la viga más o menos. Aquí está muy exagerada, pues, pero es para que tratemos de interpretar qué es lo que está pasando con nuestra viga cuando se aplican este tipo de cargas. Va. Y entonces la otra parte del ejercicio nos definía que analizáramos qué pasa como deformación normal máxima a la derecha y a la izquierda de C. Va. Y entonces nos dice que la sección transversal es base 20 y altura 40 centímetros. ¿Sí? Punto 20 metros y punto 40 metros. Entonces habíamos definido que la deformación normal máxima, no específicamente en el punto, sino que alrededor del punto iba a ser el valor absoluto de m dividido el módulo de sección. Si se recuerdan que cuando era en un punto era el valor absoluto de m por c dividido i. Entonces dijimos que cuando nos pasamos a analizar alrededor de ese punto, el c partido i se volvía módulo de sección y ese módulo de sección era un sexto de la base por la altura al cuadrado. Entonces analicemos esta parte. Primero, si analizamos hacia la izquierda, si estamos en C, dijimos hacia la izquierda tiene un momento de 10 kN y hacia la izquierda tiene un momento de menos 15 kN. Entonces ya conocemos estos valores. Entonces decimos a la derecha, esto es 10.000 Newton dividido base por altura al cuadrado 6, que es un sexto de la base por la altura al cuadrado. Y entonces nos dice que el esfuerzo normal máximo por la izquierda es 1.875 megapascales y por la derecha, que tiene un momento de menos 15, pero como es valor absoluto, tiene un esfuerzo normal máximo de 2.81
megapascales, ¿sí? Entonces ahí podemos nosotros definir la parte de esfuerzos y hacemos una recapitulación del tema de diagramas de corte y momento. Correcto, que pasen feliz día.